Bueno, en primer lugar vamos a comentar lo que es el data list y list view. Como ustedes se podrán dar cuenta, son dos comandos básicos de trabajo en Visual Studio. El data list, primero que todo, nos permite seleccionar, editar e incluso eliminar datos de una base de datos. Sin embargo, pues se trabaja con otros comandos. En cambio, list view permite seleccionar, también permite editar, también permite eliminar, pero también nos permite insertar y ordenar datos en las bases de datos. En general, podríamos decir que DataList y ListView se trabajan para bases de datos, para organizarlas y para mostrar en general pues información. En general se utiliza con los comandos Object Data Source y SQL Data Source. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo trabajarlo con alguno de estos comandos. En primer lugar, pues vamos a abrir nuestro aplicativo como tal de Visual Studio. Y como tal, vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto hay que tener en cuenta el nombre como tal que le vamos a colocar. Lo vamos a denominar ejemplo. Y revisar la opción web, aplicación ASP.NET o también Waveform. En estos casos hay que reconocer que Visual Studio, mientras que carga datos, hay que ser un poco pacientes en esa parte. Sin embargo, pues lo único que vamos a recomendar con este ejemplo es hacer un ejemplo sencillo de los comandos DataList y ListView. Ya abrimos la página, vamos a cargar primero que todo, pues nos aparece la línea de comando de código y lo que vamos a hacer es ingresar directamente a la página de diseño. En la página de diseño pues únicamente vamos a hacer un ejemplo básico. Lo primero pues es necesario crear un servidor como tal, pero ya lo tenemos predeterminado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento y en este caso pues una base de datos de ejemplo. Al igual que nuestro proyecto pues lo llamamos ejemplo, no es necesario colocarle otro nombre, pero para no tener inconvenientes con la edición pues podemos llamarlo de esa manera. Automáticamente en el lado derecho aparece la base de datos y en el lado izquierdo se carga automáticamente la misma. En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos el enlace de la base de datos, estamos mirando pues algunas configuraciones que se le podrían hacer, sin embargo pues lo que vamos a ingresar ahora son tablas. Abrimos el menú como tal, tablas, y damos la opción agregar tablas. En general tenemos el nombre de la columna, vamos a hacer 3 columnas como tal, y cada una con un tipo de datos. Una la vamos a llamar ID de persona, que es nuestro identificador general. Siempre se recomienda utilizarlo para enumerar como tal la base de datos o las tablas como tal. Vamos a establecer que es la clave principal de desarrollo y luego vamos a ingresar otra columna que se llama aprendiz. Allí vamos a colocar algunos nombres de algunas personas. Le colocamos la opción varchar 50, que es la edición de más de 50 caracteres. Luego ingresamos una columna que se llama programa, que es donde vamos a decir en qué programa de formación o está ingresado el aprendiz. Lo mismo colocamos nvarchar 50 y por último el objetivo es colocar otra columna que se denomina área de estudio. Lo mismo, le colocamos nvarchar 50 y con esto podemos terminar una base de datos básica. No vamos a hacer una base de datos extensa porque el objetivo pues es mostrar ambos comandos, DataList y ListView. Finalmente pues vamos a dar la opción guardar al proyecto y pues por defecto nos genera un nombre para la tabla como tal que hemos creado. Vamos a colocarle también ejemplo. O, para ser más específicos, tabla ejemplo. Finalmente observamos que se ha creado la tabla. El objetivo es ahora ingresar algunos datos que nos hacen falta, ¿sí? Automáticamente aparecen las columnas que hemos creado
y pues vamos a rellenar cada una de las columnas con algunas filas especiales. En ID persona pues vamos a colocar una identificación de 1, aprendiz Andrés, programa sistemas, área, sistemas, pero en este caso pues vamos a hacer una modificación para que se vea la diferencia entre ambas columnas. En la columna 2 vamos a colocar otros nombres como tal. En este caso podemos observar que por aprendiz hemos colocado unos programas diferentes y otras áreas diferentes. El objetivo es que al final podamos, con los comandos datalist y listview, observar estos datos sin necesidad de estar preguntando a cada rato por la base de datos. Vamos a trabajar en general solo 3 informaciones generales, 3 ítems, y finalizamos la opción como tal. Vamos a cerrar las tablas. Ya por defecto queda creada la opción y nos vamos ahora a nuestro archivo default, que es donde vamos a crear ahora sí nuestra página web o nuestro waveform. En este caso pues podemos tener las opciones de edición, pero vamos a directamente hacer el ejemplo. Vamos a utilizar la opción datos y de ahí de datos vamos a sacar nuestro comando. Podríamos sacar el comando datalist, pero primero vamos a sacar la conexión SQL Data Source. Automáticamente nos aparece un comando donde dice cuál es el origen de datos. Necesitamos hacer la conexión a nuestra base de datos. Vamos a escoger la opción archivo de base de datos. Por supuesto vamos a escoger la opción examinar para buscar nuestra base de datos que hemos creado. Una cosa, por defecto en la carpeta mis documentos en Windows se crea la carpeta Visual Studio y allí está todo el enlace directo a la base de datos. Finalizamos con la inserción de la base de datos. Observamos que aparece la opción ejemplo y lo único que hacemos aquí es seleccionar los ítems que queremos observar en la base de datos o que queremos seleccionar. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, que solo seleccionara 2 columnas o una sola, pero el objetivo es mostrar toda la base de datos como tal. Finalmente ya tenemos nuestro SQL Data Source, pero el objetivo es ahora ingresar a SQL Data Source nuestro datalist. Vamos a hacer el datalist primero. Vamos a editar plantillas o hacer formatos automáticos.